Bienvenidos de nuevo a las sesiones que nos ocupan esta mañana de nuestro primer workshop dedicado a Toledo y a la arqueología judía en Europa. No me voy a extender mucho porque hemos acordado, mejor dicho, que las introducciones deben ser muy breves para intentar cumplir al máximo con el programa. Gracias a los primeros ponentes, porque a pesar de la barrera idiomática para algunos de ustedes, al no haber sido en castellano, creo que han hecho un esfuerzo también en comprensión y que ha habido un acercamiento a pesar de esas barreras a veces, ¿no? Y también por ceñirse al tiempo. Voy a agradecer especialmente al doctor Eiroa de la Universidad de Murcia, tierra y región que recientemente nos invitó al Museo Sefardí a sus jornadas de arqueología medieval en Sefarad, que quiero destacar porque es un proyecto a nivel nacional de los más importantes en el foro que nos ocupa hoy aquí, en cuestiones de arqueología hispano-judía. El doctor Eiroa con su equipo, que entiendo que él tampoco está solo, tiene un equipo muy bueno detrás que conocí, tuve la suerte de conocer. En Lorca y en otras sedes de la región de Murcia, pues también hacen por acercar en el curso de verano, en las actividades que celebra la ciudad lorquina, distintas programaciones culturales y científicas. El doctor Eiroa lidera este grupo de investigación, participa en los principales foros europeos y nacionales dedicados a la arqueología hispano-judía y, por supuesto, tengo el honor o tenía derecho propio a ocupar estas sesiones principales introductorias de la mañana. La ponencia que va a ofrecernos a todos, online y en presencial, se titula La arqueología medieval de la minoría judía en España, y a continuación le dará el testigo a otro casi murciano, bueno, cartagenero, puedo decirlo, no murciano, que no es lo mismo, al doctor Ayaso, una persona, un especialista en el campo también de la cultura material hispano-judía, muy vinculado al museo desde hace muchísimo tiempo, desde Murcia, desde Granada, desde la región sureste de España, también hace mucho por el campo de los estudios judíos y evidentemente tiene mucho que decir en cuanto a Tarbut, a tradición oral, a las reflexiones sobre arqueología judía en Europa. Van a ser las dos sesiones íntegramente en castellano, en murciano, que nos van a ocupar la jornada ya de la mañana, y finalmente acabaremos con la ponencia antes de comer del doctor Rajers, que, como ha explicado Arturo al principio, por motivos personales importantes de última hora, no va a poder estar presente en lo que es la sesión online y, por tanto, no va a ser online, va a ser una lectura, una transcripción lo más divulgativa posible de su ponencia, que se titulaba Análisis, estudio de las migraciones judías europeas desde la genética, que es su campo de especialidad en la Universidad de Utrecht. Con lo cual, creo que con esta mañana tenemos una intensidad de contenido muy importante. Agradecer al doctor Castaño y al doctor Philippe Blanchard, máximas especialistas en Europa, en el campo de los estudios judíos medievales fundamentalmente, y esperamos que sigan disfrutando de las jornadas, y esta tarde se la dedicaremos a Toledo. Así que muchísimas gracias, les dejo con el doctor Eiroa. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Y en primer lugar me gustaría agradecer a Carmen esta amable invitación y a Arturo Ruiz Taboada, que cuando organizó el congreso pensó en que podía hacer lo que voy a hacer ahora, que es una ponencia introductoria que trate de servir de marco general a lo que se va a ver en las jornadas. Él me pidió que hiciera un recorrido por la perspectiva actual que yo veo en torno a los estudios estrictamente arqueológicos sobre el pasado judío en la península ibérica durante la Edad Media, y es lo que voy a tratar de hacer, lo cual no es una cuestión sencilla para resumir en tan poco tiempo. Quiero ya de entrada hacer una precisión en torno al título y en torno al marco, porque, como verán, a continuación la mayor parte de las evidencias se centran en el periodo bajomedieval, que es cuando tenemos más información, y quizás eso también tenga que ver, y lo veremos más tarde, con la progresiva configuración de marcadores identitarios. Tengo que hacer una aclaración. Yo llegué a la arqueología de los judíos desde la arqueología medieval, quizás un poco por accidente al hacerme cargo del proyecto arqueológico del Castillo de Lorca, donde se había descubierto una judería, y eso me llevó a reflexionar en torno a lo que son indicadores, marcadores y posibilidades del estudio arqueológico de las poblaciones judías, de la minoría judía, y quizás eso, bueno, pues pueda un
un poco aclarar mi perspectiva que vamos a ir viendo a lo largo de una estructura general de la ponencia en la que he intentado volver a un esquema tradicional. Quiero hacer una breve reflexión sobre la historia de la investigación, planteando algunas cuestiones del presente. Me centraré muy brevemente en la cuestión de los espacios religiosos, que ha sido lo que tradicionalmente más ha ocupado a los investigadores. Trataré de focalizar un poco las reflexiones en la cuestión de la arqueología de lo cotidiano y en la posibilidad de establecer algunas cuestiones relativas a la minoría judía en sus ámbitos domésticos. Quizás como reflexión inicial me gustaría insistir mucho en la cuestión de que la noción de minoría es ambigua, es problemática, presupone de entrada la existencia de grupos bien definidos y creo que, como verán a continuación, nada más lejos de la realidad. De la misma manera que también creo que las propuestas que veremos al final van en relación con situar esta arqueología en el marco de la arqueología de las identidades, no dando por sentado la existencia de realidades homogéneas ni modelos ideales extremos o externos que sean impuestos y que, por lo tanto, quizás no se ajusten a la realidad arqueológica que nos encontramos quienes trabajamos en el terreno. Como bien se ha dicho aquí en la primera de las conferencias, la conferencia inaugural, como bien ha insistido Javier Castaño, somos enanos, subidos a hombros de gigantes, porque la arqueología de la minoría judía en la península ibérica tiene una enorme tradición. Me atrevería a decir que de todas las arqueologías medievales es la primera, no solamente por las referencias que ya se han hecho en muchas ocasiones a esa decisiva labor del humanismo renacentista casi de los hebraístas clásicos del siglo XVIII, como Francisco Pérez Valle, sino el hecho de que en 1795 tuvo lugar la primera viaje de inspección arqueológica. Traigo estas imágenes, como no podía ser de otra manera, en un pequeño homenaje que yo también me permito a la figura de Santiago Palomero, que tan importante ha sido en los estudios sobre el mundo judío en la península ibérica. Decía, en 1795 tuvo lugar la primera aproximación realmente científica, que es la comisión que la Real Academia de la Historia manda a Toledo para verificar si las inscripciones que había leído Juan José Haydec eran ciertas o no eran ciertas. Y en esa verificación científica yo entiendo que puede estar un poco en la carta de nacimiento de lo que pueden ser los estudios arqueológicos medievales en relación con la minoría judía. Evidentemente, grandes hebraístas que ya se han mencionado, Millás, Cantera, y desde luego, en Toledo pues tenemos que hablar también, ahí tienen el dibujo que se hizo en aquella inspección de 1795, decía, y quizás también habría que hacer mención a las primeras intervenciones que se hacen por parte de Rodrigo Amador de los Ríos en el Cerro de los Moros de Toledo, en una intervención en 1916 que recientemente Arturo Ruiz Taboada ha recuperado para darle el valor que merece. En los años 80 se sitúa una gran revolución desde una perspectiva arqueológica que no es exclusiva del mundo de la minoría judía, sino que afecta a toda la arqueología medieval. La explicación es muy sencilla, es el momento en el que se empieza a aplicar la Ley de Patrimonio Histórico Español, es el momento en el que nacen las asociaciones de arqueología medieval española, la primera revista, el primer foro científico, y sobre todo es el momento en el que se transfieren las competencias de forma progresiva a las comunidades autónomas y se multiplican las intervenciones urbanas, esencialmente. Eso, acompañado del boom urbanístico que España vive en los años 90, hace que se multiplique el número de intervenciones y empiecen a aparecer por todas partes cementerios medievales que se identifican como judíos, Tudela, Sevilla, Valencia, Lucena, incluso que se descubran sinagogas bajo medievales antes desconocidas. Sí me gustaría insistir que se trata de un desarrollo casual, en absoluto intencionado. No hay detrás una estrategia global de investigación de carácter local o regional, mucho menos nacional. No hay un proyecto global que interprete toda esta información. Por eso quizás la arqueología medieval de la minoría judía, de Sefarad, entendiéndola desde una perspectiva amplia, se encuentra todavía en las afueras de su disciplina. Por una parte, la información procedente de los textos sigue teniendo mucho más peso. Eso es así, no solamente en este caso, sino en el de cualquier arqueología medieval.
la tiranía del registro escrito, como la definió Champion hace ya muchos años, sigue vigente, y eso obliga pues a que una buena parte del medievalismo tenga reticencias frente a la información que proviene de la arqueología. Reticencias en muchas ocasiones justificadas por la creación de lo que se ha denominado muy acertadamente en un congreso que se celebró precisamente en esta casa como una sefaraz inventada. La arqueología medieval sigue estando en las afueras del medievalismo, y es más, la arqueología de la minoría judía podemos decir que sigue estando incluso en las afueras de la arqueología medieval. Es una especie de espejo que refleja otro espejo, que refleja otro espejo, y en el que al final carecemos de foros de discusión científica. Nosotros en Lorca estamos intentando abrir en ese sentido un espacio de debate y discusión en torno a la arqueología de la minoría judía, que ya va por la 7ª edición, y esperemos que el año que viene podamos celebrar la 8ª. Sabemos que iniciativas similares se han desarrollado aquí en Toledo, no solamente sobre la arqueología, sino también sobre otros aspectos de la cultura material, pero es cierto que carecemos de lugares y de espacios de foros adecuados. Si hiciéramos un análisis cuantitativo, que ya se ha hecho, de la presencia de artículos específicos sobre arqueología de la minoría judía en las revistas más importantes de arqueología medieval española, veríamos que el peso es prácticamente anecdótico. También es un peso bastante menor que el de la documentación escrita en aquellas grandes revistas centradas en la documentación, en el mundo judío medieval, como Sefaraz o como la Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. En cierta manera tenemos una deuda pendiente que nos permita pues entrar en un espacio de discusión que en Europa sí se ha llevado a la práctica con grandes encuentros internacionales. Yo menciono aquí o traigo a la pantalla los 2 principales que se han desarrollado en el Museo de Arqueología e Historia del Judaísmo de París, que mañana tendremos la ocasión de recordar con la conferencia de Paul Salmona. Y me permito también mencionar algunos intentos que ha habido en los grandes congresos europeos de arqueología para establecer espacios de discusión que permitan hablar de indicadores, identificadores, y que han sido de un éxito, digamos, parcial. De alguna manera es un reflejo de las fortalezas y debilidades de la arqueología medieval en España, la arqueología de la minoría judía. España es un espacio de enormes posibilidades para el estudio de multitud de casos de trabajo. Ya lo hemos visto con la ponencia anterior de Philippe Blanchard, que es un referente en algunos ámbitos muy específicos, pero a la misma vez la enorme variedad, diversidad regional, la incapacidad que tenemos los arqueólogos de ponernos de acuerdo en establecer espacios de debate, también ha ayudado a que hoy en día carezcamos de grandes síntesis espaciales de la Corona de Aragón, de Castilla, o incluso, y muy sobre todo, muy especialmente, de Al-Ándalus. Y por último, antes de cerrar esta breve introducción sobre la cuestión de la historiografía, quería hacer referencia también a una cuestión que se ha abordado ya aquí en la primera sesión, que es la cuestión del debate social. La arqueología de Sefaraz vive o está inmersa en un enorme o en un interesante debate en torno al tratamiento y a la gestión de los restos arqueológicos de origen judío. Y ya se ha hecho referencia aquí a la oposición de algunos grupos judíos actuales del presente a la remoción de los restos funerarios, tomando un papel relevante en la toma de decisiones sobre la gestión, incluso a veces de monumentos asociados, interrumpiendo trabajo arqueológico y motivando el traslado forzoso de restos humanos exhumados y su reinhumación, como sucedió en Valencia en el 96, en Tárrega en el 2007, en Toledo en el 2009 o en Lucena en el 2011, de lo que son las imágenes que tienen en la pantalla. Quiero recordar aquí la Declaración de Barcelona sobre los antiguos cementerios judíos, que se firmó en 2009, en el que se reclamaba un papel más relevante. Quiero recordar que los restos arqueológicos, al menos en España, los yacimientos arqueológicos son de dominio público, están sujetos a las leyes de patrimonio actuales vigentes y que no se debe trasladar al terreno de lo ético un debate que por encima de todo es un debate científico, no lo olvidemos, sin que eso impida pensar en fórmulas compatibles. Y yo para ello siempre suelo recordar que es interesante mirar hacia otros espacios, Australia, Brasil, Estados Unidos, en los que se ha llegado a consensos muy interesantes en el tratamiento de los restos arqueológicos funerarios con las minorías religiosas afectadas.
como es un debate vigente, no podía dejar de mencionar. Los espacios religiosos, y comenzando por los espacios funerarios, han sido la cuestión más visitada por la historiografía, como no puede ser de otra manera, porque se trata de los espacios más fácilmente perceptibles desde un punto de vista arqueológico, identificables. Tampoco voy a extenderme en la cuestión de los espacios funerarios, porque después del enorme, extraordinario y detallado inventario de Philippe Blanchard en una perspectiva europea, poco más podemos añadir. Sí me gusta recordar que la mayor parte de los casos abordados provienen de la arqueología medieval desarrollada en la península ibérica, en España y en Portugal, y que eso nos obliga o nos impone la responsabilidad de establecer consensos y de llegar a puntos de acuerdo. Es una tradición enorme el estudio funerario del mundo judío medieval, y desde luego ha habido grandes intentos de establecer puntos de acuerdo sobre esa enorme gran variedad tipológica que desde luego es indicativa de una enorme divergencia regional, incluso local, en la que no siempre es posible definir incluso la identidad religiosa de los enterrados con claridad. Se han documentado enorme variedad de tumbas. Sigue siendo muy evidente el peso de la evidencia epigráfica, y yo me permito recordar que no hay correspondencia siempre entre la evidencia epigráfica y la evidencia arqueológica, y que son muchos más los cementerios que tenemos identificados en las fuentes escritas, no ya en las epigráficas, sino en las documentales, de los que han aparecido arqueológicamente, lo cual nos obliga también a estar pendientes de lo que pueda aparecer en el futuro. Desde luego hemos dado grandes avances en esta fotografía de uno de los lucillos de Toledo. Pues es desde luego sintomática de hasta qué punto hemos conseguido perfilar algunas tipologías claramente muy concretas que sí que permiten identificar la presencia de un ritual y un proceso de enterramiento concreto, o los trabajos del Cerro de la Horca. Pero también lo traigo aquí para recordar que la arqueología ha confirmado que los enterramientos no tienen por qué cumplir todas esas directrices que los textos religiosos determinan, igual que nos ha sucedido con las sinagogas, ¿no? El caso del Cerro de la Horca es bastante interesante. También no puedo hacer sino referencia a la cuestión de los pogromos, el caso de Tárrega, sobre el que ya se ha hablado y sobre el que yo no voy a insistir, creo que es muy, muy representativo. Es un extraordinario hallazgo, como lo fue Valencia, pero en este caso quizás el estudio arqueológico es mucho más detallado, a pesar de la rapidez con el que se tuvo que hacer, y nos obligan también a reflexionar sobre ese tipo de arqueología y sobre la religiosidad, que por encima de la religión oficial está imperante en las comunidades enterradas. También quisiera reflexionar sobre la cuestión de las identidades. En un artículo muy interesante, Vigil Escalera abordó la cuestión de la inhumación de individuos con rituales propios de distintas confesiones religiosas en una misma necrópolis como un fenómeno habitual de la Alta Edad Media peninsular, en un contexto en el que la pertenencia a la comunidad local tendría un mayor peso específico que la religiosa, y la identidad territorial de la comunidad local tendería a imponerse sobre cualquier otra forma de adscripción. Y ese decisivo trabajo de Gózquez nos obliga a reflexionar sobre el empleo de sintagmas como necrópolis visigoda o necrópolis judía, que a veces conllevan a errores de valoración y que minusvaloran la complejidad real del registro funerario. Y también quería hacer, y para cerrar la cuestión de los cementerios, que como ven es muy rápida, una reflexión sobre el método, que es una cuestión sobre la que ha alertado en muchas ocasiones Arturo Ruiz Taboada, que quiere modificar el método de excavación en campo para facilitar la comprensión de los contextos arqueológicos funerarios. La práctica generalizada del desmonte de terreno a costa del cierre subterráneo, hasta llegar a la cota del cierre subterráneo del individuo, nos elimina una de las grandes huellas, las pruebas de la existencia de un cementerio judío, de un enterramiento judío, que es la profundidad de las fosas y su tipología. Y por lo tanto debemos, los arqueólogos, entonar el mea culpa y hacer una reflexión crítica sobre la forma en la que estamos procediendo sobre el terreno en el marco de lo que ya entendemos que es compleja, que es la arqueología contractual que se desarrolla en el día a día. Los espacios religiosos. Tampoco me puedo
resistir a poner imágenes de nuestro gran referente en la Sinagoga del Tránsito, para recordar que efectivamente conocemos los grandes ejemplos de las extraordinarias sinagogas monumentales conservadas en Toledo, Santa María la Blanca también, por supuesto, incluso en Córdoba, que no obstante no son muy representativas de las sinagogas habituales, tal y como en su momento ya demostró el extraordinario trabajo al que también se ha hecho referencia sobre las fuentes escritas de Jaume Riera del 2006. Afortunadamente, en los últimos años están apareciendo algunos casos de sinagogas que no se han conservado por su transformación en iglesias y sus modificaciones posteriores, sino que son el resultado de los procesos de intervención arqueológica en despoblados y que, por lo tanto, se han conservado tal y como fueron, abandonadas, sin obras de remodelación posteriores en algunos casos. En concreto, me refiero, como no puede ser de otra manera, a la sinagoga, bueno, este es el caso de Híjar, perdonen que me haya adelantado, que ha aparecido también en los últimos años. Hay procesos de transformación, evidentemente, en iglesia, pero se conserva una estructura muy interesante que, bueno, remite a otros ejemplos muy bien conservados y que, desde luego, es un caso de estudio verdaderamente excepcional. Me refería a la sinagoga de Molina de Alagón, que fue objeto de un trabajo arqueológico por Jesús Arenas y también epigráfico en colaboración con Javier Castaño, que dio a conocer un extraordinario ejemplo en lo que se conoce como el Castil de los Judíos, que fue excavado entre 1997 y el 2005, un asentamiento en el que también se habían identificado otros elementos, en especial viviendas y un área artesanal, ¿no? También me quiero referir al caso que yo mejor conozco, que es el caso de Lorca. Perdónenme que insista, pero creo que el ejemplo de Lorca también ha permitido volver los ojos a ese tipo de edificios menores y que, sin embargo, como hemos visto en el caso de Híjar, como hemos visto también en el caso de Molina de Alagón, o como yo creo que veremos esta tarde también en el caso de la sinagoga de los Golondrinos, pues son ejemplos menores. Es interesante ver cómo conocemos bien sinagogas monumentales, pero no tampoco las de barrio, a pesar de algunas pruebas, algunos trabajos de documentación escrita. El caso de Lorca nos permitió poner un poquito el foco, ya saben que apareció con las obras de construcción del Parador Nacional de Turismo en el año 2003, en un despoblado, en un espacio que se identificó pronto con la judería, porque había una monografía basada en las fuentes escritas publicada previamente por el profesor Beas Arteseros, un edificio en el que la epigrafía no ha dado ningún hallazgo y por lo tanto carece de elementos epigráficos y sin embargo, a pesar de eso, pues en todos sus aspectos remite al modelo sinagogal. Ha sido objeto de un proceso de rehabilitación que reconstruye el aspecto de su techumbre sin llegar a entrar en contacto con los restos, una gran sala de oración con un acceso acodado, ahí lo tienen, con un pequeño espacio de abluciones, empotrado en un lateral, en el que se identifica un espacio central y un eje con lo que es el ejal ahí lo tienen, tal y como apareció, y ahí tienen la reconstrucción que se propone de la decoración conservada, que no se ha ubicado en una anasfilosis, sino que se ha dejado para que se puede ver publicada en los trabajos, pero no sobre el terreno, una decoración que nos recuerda, bueno, pues, a una fase constructiva muy clara en el siglo XIV, que fue posteriormente reformada posiblemente a mediados del siglo XV, lo cual también nos invita a reflexionar sobre los movimientos de población hacia el sur peninsular, en el que se identificó un armario, un púlpito con unas escaleras de acceso sobre las que se ha discutido su adecuada orientación y que, bueno, pues esta fotografía se la agradezco a José Ramón Ayaso para que nos hagamos una idea, que creo que es muy didáctica, es muy similar también a la de esta sinagoga bajo medieval conservada en una tabla del Metropolitan, que es catalana y que también, bueno, pues, ha sido utilizada como referencia, pues, este tipo de ilustraciones de los Agadot, sobre todo porque en ese armario aparecieron algunos fragmentos al verán de lámparas de las que colgaban de la techumbre. Bancos distribuidos alrededor del espacio central, de los que se conserva prácticamente toda la huella, un eje decorado profusamente entre la teba y el ejal, con una decoración especial de azulejos de manises que se restituye de esta forma, tal y como apareció, y que marcaría, pues, un camino especial. Y desde luego las lámparas, una de las cuales pueden ver en las salas del Museo Nacional de Toledo,
y que bueno, han aparecido fragmentos in situ con elementos de cómo estaban sujetadas en la techumbre, han aparecido fragmentos de los portamechas que permitían su iluminación y que bueno, han ofrecido una enorme y variada tipología después de un meticuloso trabajo de configuración de las diferentes formas que las lámparas han ido adquiriendo en relación a los fragmentos conservados. Bueno, dejo el fragmento de la lámpara para recordar que de las sinagogas nos quedan muchas más cosas por saber, pero que sin duda tenemos claro que tal y como ya avanzó Riera, pues no se cumplen siempre los preceptos que se han buscado en todas partes a la hora de establecer o de identificar un edificio de estas características, y que las sinagogas, por el contrario, pues responden a una enorme variedad, siempre manteniendo algunos elementos que, como ven, parecen fijos. Los baños rituales, no puedo dejar de hacer una pequeña mención a esta cuestión tan espinosa, porque se buscan por todas partes, porque conocemos las referencias en la documentación y en los manuscritos, porque aparecen los grandes casos, no deseamos añadir texto, aparecen los grandes casos bien conservados en el marco europeo, en Alemania esencialmente, pero también en otros territorios franceses, y sin embargo en la península ibérica, con claridad, al menos hasta el presente, apenas se han identificado el caso de la Mikvé de Besalú. Entiendo que ya hemos aceptado que se trata de eso, en la medida en que tiene la categoría de bien de interés cultural y por lo tanto está hiperprotegido, y también recientemente del Mikvé de Gerona, que fue publicado por Jordi Sagrera en el año 2013, aunque se han propuesto otros casos y posiblemente en este mismo foro se propongan algunos más. Pues desde luego no hay consenso sobre ninguno más, y eso pues llama poderosamente la atención a este respecto, porque no hay casi representación, no es un tipo de estructura que tenga representación en las grandes juderías españolas. El caso de Toledo es paradigmático, hay una propuesta de propio Santiago Palomero y otras que han venido más tarde, pero no hay consenso al respecto, y eso nos debería hacer reflexionar sobre por qué, si es que son materiales perecederos, si es que en territorios meridionales con escasez hídrica ese tipo de se hubiese renunciado a espacios construidos para el desarrollo de estas prácticas rituales, sustituyéndolo por surgencias manantiales, sin apoyo de estructuras asociadas, u otro tipo de elementos portátiles más básicos, pero es una cuestión que está pendiente de resolverse. Bueno, y en último lugar, en el marco de esta breve exposición de síntesis, quería hablar de la arqueología de lo cotidiano para referirme a los ámbitos domésticos de las juderías, entendiendo que es el lugar en el que la arqueología más puede aportar. Las juderías, que siempre entendemos como espacios social y jurídicamente diferenciados, sobre todo a partir de las normativas de finales de la Edad Media, y que sin embargo todavía seguimos teniendo problemas para identificarlos si no recurrimos a la información facilitada por la documentación escrita, pero bueno, que en los últimos años están siendo objeto de una verdadera revolución de trabajos arqueológicos. Esto es evidentemente Toledo, ¿no? Traigo esa imagen para recordar que hay proyectos activos en Pancorbo, en Burgos, en Castrillo, Mota de Judíos, del que se hablará en este mismo foro, o, sin ir más lejos también, en la judería de Atienza, donde desde el año pasado la Universidad de Granada y la Universidad de Murcia hemos iniciado un interesante proyecto arqueológico que creo que va a traer interesantes novedades en los próximos años. La cuestión de los judíos y su presencia en el ámbito rural sigue siendo también una cuestión pendiente de resolver, sobre la que volveré más adelante. Pero, desde luego, creo que estos proyectos integrales, que no solamente analizan restos descontextualizados, sino que tratan de entender los materiales en su contexto, pueden ayudar bastante. Porque la cuestión a la que siempre nos enfrentamos es la verdadera cuestión problemática, es que los judíos constituyen una minoría que desde un punto de vista arqueológico los arqueólogos tenemos problemas de identificar con claridad en espacios domésticos, porque a priori sus casas y su cultura material no se diferencia de la mayoría social en la que se inserta. Ya Ricardo Izquierdo hace muchos años insistió sobre este aspecto para recordar las dificultades inherentes a este estudio de la minoría judía. Les vuelvo a poner el ejemplo de Lorca, del barrio judío, del que hemos excavado una veintena de casas. Ahí las tienen. No se diferencian. Su estructura varía en su tipología. Tenemos casas más grandes, tenemos casas más pequeñas. Ahí tienen las medidas, con muchas estancias, con patios centrales o patios no centrales,
pero nada en ellas, y lo que es más relevante, nada en su cultura material, ni en su estructura, ahí tiene los diagramas, nos permite afirmar aquí habitaba una familia de religión judía o no. Por eso estamos tan interesados en intentar encontrar algunos marcadores, por pequeños que sean, que nos permitan salvar esa diferencia. Hasta el momento, a pesar de que siempre se ha insistido en la existencia de otros muchos marcadores, creo que el acento se ha puesto esencialmente en dos. El primero de ellos es la fauna, sobre la que creo que también se va a volver a hablar en este foro, y el segundo de ellos son los objetos rituales del ámbito doméstico. Con respecto al registro arqueozoológico, es evidente, y paso esto deprisa porque el tiempo apremia, es evidente que las prescripciones alimenticias de la Kashrut establecen alimentos puros, impuros. Creo que todos conocemos que una dieta tan definida tiene que definir también unas prácticas culinarias, vamos a decirlo así, que también sean estrictas, y eso a su vez tiene que definir un registro arqueozoológico particular. Y así ha sido en muchos casos. Aquí podría referirme a trabajos del marco europeo, Orleans, Buda, etcétera, pero traigo los trabajos pioneros de Tárrega, de Puigcerdà, que en los últimos años pues han establecido algunos particularismos, y también los del Puente Castro de los Judíos, en León, el Castro Puente de los Judíos, que nos dan la pista sobre hacia dónde tenemos que ir. Y permítanme de nuevo que les hable de lo que en los últimos años estamos desarrollando en Lorca, esencialmente gracias al trabajo de Marcos García, arqueozoólogo de la Universidad de Alicante en estos momentos, que ha estudiado un conjunto de restos óseos, animales, que permite establecer algunas consideraciones importantes. Es preciso indicar que las prácticas particulares de los judíos de Lorca ya las conocemos a través de la documentación. Solamente les mencionaré un documento de finales del XV en el que habla de ellos, de judíos lorquinos que a su paso por Cieza, en un viaje hacia allí, les ofrecen alimentos y ellos lo rechazan. Dice el documento: dábanles carne, ellos dijeron que no querían sino granadas o uvas. Piensan que son musulmanes, hay un incidente con un ataque de arma blanca, eso obliga a un juicio y ahí queda patente que existe una dieta muy estricta. El registro arqueozoológico, aquí tienen los lugares de procedencia de las muestras que ha analizado Marcos García, son datos de un artículo que se va a publicar este año, si todo va bien, en el Journal of Osteoarchaeology, con lo cual ahí les muestro un poco la primicia de lo que va a salir, aunque algunos ya lo han oído en otros foros. El estudio de las marcas de carnicería, que tiene un número bastante alto de marcas, presentan un patrón estandarizado o relativamente estandarizado, y el resultado más significativo es la presencia de un patrón concreto de marcas en fémur y en tibia que se asocia con la carnicería kosher y con lo que en inglés, el trabajo de Lisowski de la Universidad de Sheffield es muy interesante a este respecto. Su tesis doctoral del 2019 denomina el purging, las prácticas de purgado, de desangrado, desvenado, de los cuartos traseros a los que en otras comunidades judías peninsulares se renuncia para venderlos. En cambio, en el caso de Lorca y por lo que parece también en el caso de Molina de Aragón, sí se aprovechan al máximo con esas marcas tan características que nos obligan a reflexionar sobre la existencia quizás de un especialista al respecto en la comunidad judía de Lorca que pueda realizar ese trabajo. Y para no agotar del todo mi tiempo, que todavía me quedan 10 minutos si no me fallan las cuentas, en último lugar quería hablarles del otro marcador sobre el que también se ha hecho referencia en la primera ponencia de esta mañana, que son los objetos rituales del ámbito doméstico. Se ha insistido mucho en la existencia de algunas prácticas religiosas que se desarrollan en el ámbito de las casas, de las familias judías. Sin embargo, hasta el momento no hay un consenso sobre ningún elemento de la cultura material que pueda hacer referencia a ellas de una forma clara. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, desde el proyecto que llevamos a cabo en el Castillo de Lorca, en concreto José Ángel González Ballesteros y yo estamos desde hace varios años trabajando en la cuestión de los candiles de Hanukkah, por emplear un término actual, que quizás, como bien ha señalado Javier Castaño, deje a un lado neologismos que puedan llevar a errores.
Si hay algo que conocemos bien en arqueología medieval son los candiles. La cronotipología de candiles lo aprenden los estudiantes de primero, y yo creo que eso es quizás un enorme, extraordinario fósil director que nos permite a nosotros clasificar de inicio cronológicamente, tipológicamente la cerámica. Por eso es muy interesante encontrar un marcador tan claro en el contexto doméstico. Conocemos muchas referencias a la existencia de estos candiles en la documentación, con diferentes denominaciones en los manuscritos iluminados. Conocemos ejemplos en piedra y, sobre todo, conocemos ejemplos metálicos en las grandes colecciones, como la de París, que normalmente son pues, o bajo medievales o esencialmente modernos. Pero, sin embargo, tenemos la sensación de que la mayor parte de estos objetos, de esta práctica, de la fiesta de las luces, de la fiesta de la Hanukkah, deberían ser en cerámica. ¿Por qué no aparecen en la documentación? Bueno, una explicación muy sencilla sería recordar que la cerámica no aparece nunca en los inventarios, porque no se considera un bien de prestigio. Si analizamos la cerámica en los inventarios bajo medievales, que ocupa el 98% de los hallazgos de campo para un arqueólogo, sin embargo es el 2% de las menciones en la documentación, frente a textiles, frente a madera, frente a objetos de lujo y frente a metales que sí aparecen cuidadosamente señalados. Bueno, sin embargo, desde que en 1981, en un artículo pionero, se identifica ese tipo de fragmento de Teruel como un candil de Hanukkah asociado a la práctica de la fiesta de las luces, pues se pone sobre la pista de una posible interpretación. En Lorca, a partir del 2007 y el 2008, en el marco de una enorme cantidad de fragmentos cerámicos, la representatividad de los fragmentos lorquinos de candiles de Hanukkah sobre el conjunto de la cerámica es mínima. No es en absoluto un elemento sobre representado, porque estamos hablando de una veintena de fragmentos frente a millares y millares de fragmentos cerámicos estudiados. Pero, desde luego, esos candiles seriados no pueden ser otra cosa que lo que se ha identificado, evidentemente no solo en Lorca principalmente, pero también en otros lugares de la península ibérica. En un artículo que tenemos en prensa y que esperemos que se publique pronto, hemos analizado el conjunto de materiales de otras juderías. No son pocos, son bastantes. Se pueden establecer diferentes grupos, tipos, a grandes rasgos y por simplificar, el tipo Teruel, tipo Nájera, tipo Burgos, haciendo referencia a los lugares en los que por primera vez se identificaron, que nos marcan el desarrollo de unas prácticas en diferentes lugares. Y es preciso indicar que en casi todos los casos estamos hablando de materiales que son de los siglos XIV y XV y que establecen grupos funcionales muy claros sobre el territorio. Ahí tienen una propuesta inédita sobre la que estamos trabajando de clasificación. En el caso de Lorca aparecen en los ámbitos domésticos de la judería, aparecen en los niveles de abandono, fragmentos sobre los suelos. Ahí tienen algunos detalles. Y por eso yo creo que sí queremos prestar atención a estos elementos, volver sobre ellos, ponernos de acuerdo, establecer tipologías y empezar a entender que su presencia pues, tiene que ser asociada, sin ninguna duda, a la presencia de familias judías. Ahí tienen el conjunto de los fragmentos de Lorca para que tengan una perspectiva del conjunto de las piezas. Bueno, concluyo ya. Es una muestra más de que con el tiempo parecen ir acentuándose los marcadores de identidad. Al igual que en el poblamiento de modelos dispersos en el que los judíos están insertos en diferentes espacios de poblamiento, progresivamente van delimitando un conjunto espacial propio, también da la sensación de que identitariamente se van diferenciando. Como conclusión, por lo tanto, la arqueología desarrollada hasta el momento en relación con los restos materiales de las comunidades judías en España dista mucho de estar metida en los grandes debates de la disciplina, y eso explica, en cierta manera, su marginalidad, de la que somos todos quizás un poquito culpables. Es necesario que establezcamos nuevos marcos conceptuales y teóricos. Es necesario interpretar estos restos en el contexto de la explicación sobre la normalización del poder, sobre el control político e ideológico sobre las minorías, sobre la normalización de las resistencias, de las resiliencias locales y regionales, sobre la arqueología de las identidades en plural.
Tenemos que crear discursos alternativos también, críticos, frente a una enorme tendencia que hay hacia la banalización de los restos judíos, que han malinterpretado algunas veces y que han mercantilizado el patrimonio. Y para eso es preciso que foros como el que hoy nos reúne definan claramente de qué estamos hablando. Hay que insertar todas estas lecturas en las grandes narrativas del control, del poder sobre las minorías. Tenemos un montón de ausencias, yo pongo aquí inventario de ausencias. Si han visto las proyecciones que en los últimos minutos han pasado por la pantalla, se habrán dado cuenta de que nos faltan datos sobre la Alta Edad Media por todas partes. Es nuestro gran debate pendiente. ¿Qué pasa en Al-Ándalus? No existen marcadores claros, no tenemos prácticamente información sobre las minorías judías tan presentes, y eso lo conocemos bien a través de la documentación escrita. ¿Qué sucede en la zona meridional de la península ibérica, donde la cantidad de datos es infinitamente menor que lo que tenemos en el norte? ¿Qué sucede con el espacio rural? Ahora empezamos a conocer algunos proyectos de pequeñas juderías, pero casi todos los datos provienen de los espacios urbanos. ¿Tiene eso que ver quizás con la práctica del boom de la transformación de las grandes ciudades? Bueno, es necesario, por lo tanto, sentarnos, hablar, que es lo que estamos haciendo aquí, ir de la arqueología de lo excepcional a la arqueología de lo cotidiano, es decir, centrarnos en aquellos elementos que nos permiten salir de dudas en los espacios domésticos, en los contextos normales, porque la arqueología de lo excepcional la tenemos, creo que, bastante clara. Las grandes sinagogas monumentales nos van a marcar la tendencia, los cementerios son algo que poco a poco se va aclarando. Y sobre todo prestar atención a los nuevos marcadores que están apareciendo y que creo que van a revolucionar un poco no solamente la arqueología de la minoría judía, sino toda la arqueología medieval, como es el ADN, del que se hablará dentro de un rato, y que también nos va a dar muchas pistas, y sobre todo lo que tiene que ver con la arqueobiología de laboratorio. Creo que en relación con las prácticas de consumo de las comunidades judías, el registro arqueozoológico solo es el primer paso de lo que está por venir en los próximos años. Y síntesis, necesitamos síntesis que permitan entender todo esto. En resumen, identidades, síntesis, indicadores, contexto, hay mucho trabajo por delante, pero creo que esto tiene que ser el punto de partida. Muchas gracias. Fantástica intervención, creo que ha resumido muy bien